Y vamos a ver 3 consecuencias terribles que vienen sobre la persona que rechaza a Dios. La primera consecuencia que encontramos en este pasaje bíblico es la pérdida del razonamiento. Romanos 1, 21 al 22. Veamos lo que dice. Romanos 1, 21 al 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos amados, la consecuencia inmediata de rechazar a Dios es el oscurecimiento de su poder de razonar. Yo creo que a todos nos gusta razonar con claridad, poder razonar de una manera correcta. Pero en este versículo dice que aquellos que rechazaron a Dios se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en su razonamiento, o sea, ya no razonaban de una manera correcta. Por ejemplo, he visto algunas personas que han conocido al Señor y han decidido ir tras una vida de pecado, ya sea fornicación, ya sea adulterio, ya sea chismes, mentiras, manipulaciones. Y cuando una persona le habla o un pastor le llama la atención, entonces la persona no razona y dice, no, pero si lo que estoy haciendo está bien. ¿Han visto a alguien alguna vez así? Estamos diciéndole, pero la palabra del Señor dice esto. Pero ellos dicen, no, yo estoy bien. Hace algunos días pusieron una publicidad en el Facebook donde sale un hombre con la cabeza hacia abajo y dice, no voy a la iglesia, no voy a ir a la iglesia, pero yo sé que Dios está conmigo. Mire, y mucha gente dice amén. O sea, no quiere ir a la iglesia a adorar al Señor, no quiere ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, no quiere cenar, porque si no va a la iglesia no cena, no quiere obedecer, y sin embargo dice, Dios está conmigo. Y lo más terrible, hermanos, es que a veces hay personas que han decidido vivir una vida de desobediencia con libertad y publican esas cosas y los cristianos les dicen, te felicito. Yo cuando veo esas cosas yo me asombro y yo digo, ¿cómo pueden felicitar algo que está mal? Algo que está en contra de lo que dice la palabra de Dios. La persona puede decir lo que sea, pero si nosotros estamos conscientes de lo que dice la Biblia, nosotros debemos llamarle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. La persona que se aleja de Dios le llama a lo malo, bueno. Su conocimiento, su capacidad para razonar se ha entenebrecido. No tiene claridad para razonar. Inventa muchas cosas. A mí me sorprende hoy, me sorprende eso. Pero antes, mientras leía, me daba cuenta por qué la gente actúa de esa manera, porque se han vuelto, versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, vamos a volver a ver el texto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos.
La palabra razonamientos viene de un término griego, dialogismos, que tiene que ver con razonamiento y especulaciones perversas y caprichosas. Y otra versión de la Biblia traduce de esta manera, dice: han terminado pensando puras tonterías. Así piensa la persona que se aleja de Dios. Ya no piensa de una manera conforme a lo que dice la Biblia, porque uno debe de pensar conforme a lo que dice la Biblia. Pero ya piensan de una manera como ellos quieren, o como el enemigo ha trastornado sus pensamientos, ha cambiado su manera de razonar. Ya no se razona como debe ser. Veamos el texto bíblico. Dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón. La palabra corazón tiene una diversidad amplia de usos. Es el órgano de las emociones, del pensamiento, de la voluntad, del ser interior y escondido. Y ese corazón, o sea, nuestros pensamientos, lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, lo que tiene que ver con nuestras emociones, todo eso es cambiado y ya se piensa de una manera incorrecta. No sé si usted se ha dado cuenta y se ha encontrado con personas. A veces yo me he encontrado con personas que se han alejado del Señor, y al conversar con ellos, yo me doy cuenta que tienen unos pensamientos totalmente alejados de la verdad de Dios. Y hermanos, en algunos casos llega a ocurrir situaciones en las que no solamente tienen un razonamiento lejos de lo correcto, sino que entran hasta en unas situaciones de tanta necedad que pueden llegar hasta la locura, o pueden llegar a casos como, por ejemplo, esquizofrenias o ciertas situaciones como, le voy a poner un ejemplo más práctico. Ya le he hablado de esto otras veces, pero hay una persona que yo conozco que le servía al Señor, pero se dejó atrapar en el vicio de la pornografía. Y esta persona no abandonó el vicio de la pornografía, y era un pastor muy inteligente. Y este hombre durante un tiempo le sirvió al Señor. Muchos fuimos bendecidos por su vida. Pero después hubo un tiempo en el que empezaba a predicar, y ya en sus prédicas no había claridad de ideas. O sea, habían ciertas cosas que no concordaban. Entonces ya las autoridades empezaron a ver qué era lo que pasaba, y se había formado en su mente lagunas mentales. ¿Y a qué se debían esas lagunas mentales? A la práctica de estar mirando esta pornografía. Entonces, mire cómo se cumple lo que dice la palabra del Señor. Su necio corazón fue entenebrecido. Su capacidad para razonar se oscurece. Ya no hay un razonamiento claro. Mire, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey, pues. Era un hombre que había logrado muchas cosas. Pero Nabucodonosor rechazó a Dios. Su necio corazón fue entenebrecido a tal punto que Nabucodonosor llegó a quedar como un loco. Perdió su capacidad para razonar. Perdió su capacidad para razonar. Y eso es lo que sucede. Eso es una consecuencia de alejarse de Dios. Puede llegar a pensar de una manera totalmente incorrecta, destruir su mente y su razonamiento
de tal manera que ya no va a actuar como una persona normal actuaría. ¿Cuántas personas nosotros vemos y pensamos, qué raro esta persona, algo raro hay en esta persona? ¿Qué es lo que pasa? Es que su corazón ha sido entenebrecido, es que ya no razona, perdió la capacidad de razonar, porque se ha olvidado de Dios, ha rechazado a Dios y ha hecho lo que él o ella quería. Entonces la primera consecuencia que vemos aquí es la pérdida de razonar con claridad. Segunda consecuencia, la egolatría o la idolatría hacia sí mismo. Vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 23. Dice así: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estamos viendo Romanos capítulo 1, versículo 23. Hermanos, aquí dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre conoce a Dios, pero decide no reconocerlo, decide no honrarlo, decide no obedecerle. El hombre que decide no obedecer a Dios se convierte en un ególatra y en un idólatra. Porque aquí este versículo dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible. O sea, ya no adoraron más a Dios. Entonces, si no adoraron a Dios, ¿a quién adoraron? El corazón del hombre está hecho para adorar a alguien. Escúcheme bien y dígale al que está a su lado: tu corazón fue hecho para que adores a alguien. Nosotros así fuimos creados. Fuimos creados para adorar a Dios. Y si nosotros no adoramos a Dios, no lo honramos a Dios, no obedecemos a Dios, vamos a adorar a otro. Vamos a honrar a otro. El corazón del ser humano ha sido hecho de esa manera. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Qué hace el ser humano? En lugar de mirar hacia Dios y en lugar de adorar a Dios, dice cambiaron, se mira a sí mismo. Se enreda en vanas especulaciones y se cree sabio, cuando en realidad no es más que un necio. Empieza con una adoración a sí mismo. Y mire que esto lo conocemos desde los tiempos de Adán y Eva. Satanás le dice a Eva que coma del fruto de ese árbol que Dios le había dicho que no. Y le dice Satanás: el día que tú comas de ese fruto, tú serás como Dios. Y ahí le gustó la idea a Eva. Voy a ser como Dios. El hombre que no adora a Dios se convierte en un ególatra, se adora a sí mismo y adora a cualquier otra cosa creada, en lugar de adorar al Creador. ¿Por qué? Porque hace de sus ideas, sus opiniones y sus especulaciones, en lugar de la voluntad de Dios, el principio y la ley de su vida. O sea, ¿cuál es la ley de su vida? Sus ideas. No, es que yo pienso así. No, es que las cosas son así como yo digo. Pero es que yo creo. Pero es que yo esto y yo el otro. Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo hago lo que yo creo conveniente. Y yo entonces me convierto en el Señor de mi vida. Son mis ideas, son mis opiniones y no la voluntad de Dios. El principio y la ley en su vida. ¿Cuál es la ley en su vida?
Lo que usted cree. ¿Cuál es la ley en su vida? Lo que creen sus hijos. ¿Cuál es la ley en su vida? Lo que cree su esposo, lo que cree su mamá, lo que cree su papá, lo que creen sus amigos. ¿Cuál es su Dios? Hay gente que hace lo que los hijos quieren que hagan. Entonces, ¿cuál es su Dios? Dígame. Cuando la gente hace lo que los hijos quieren que haga, ¿cuál es su Dios? Su Dios son sus hijos. Sus ídolos, ¿quiénes son? Sus hijos. Cuando la gente hace lo que Dios quiere que haga, entonces Dios es nuestro Dios. Antes estaba estudiando para preparar el sermón, pero entré un ratito en el Facebook para revisar unas fotos que puse anoche de la visita de los misioneros. Y me encontré allí con una fiesta de una hija de una pareja de pastores. Y yo entro para ver. Y esperé ver tiempos de adoración, tiempos de alabanzas de júbilo, pero no, lo que había ahí era una coreografía que más parecía un baile que realmente una adoración a Dios. Me dolió mi corazón, hermanos. Porque, ¿qué estamos haciendo? ¿Agradando a Dios o agradando a los chicos? El hijo, la hija quiere que le hagan una fiesta de esa manera, el papá corre a hacerle. La Biblia dice, hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Eso era una coreografía mundana. ¿De qué sirve que haya música cristiana si es mundana? Toda coreografía en la que las chicas mueven su cuerpo, toda coreografía de esa manera es algo mundano, hermanos. Es algo mundano. En medio de la pista, chicos tirándose al piso, haciendo unas piruetas ahí. Y las señoritas moviéndose de una manera ahí, según ellas alabando a Dios, pero un baile sensual era eso, puro baile. Ahora hay el baile santo, el vals santo que baila el papá con la hija, el vals santo. Ya mismo va a haber licor santo también en la fiesta. Eso no está bien, hermanos. Eso no está bien. Acuérdese inclusive en la iglesia. Mire, yo estoy de acuerdo con la danza y la alabanza al Señor. Cuando en la iglesia cantamos, alguien dice un grito de júbilo, levanta su mano, da un salto, dice gloria a Dios. Está ahí, no está creando desorden, está ahí alabando al Señor. Eso es una danza que glorifica a Dios. Pero no, definitivamente yo ya no estoy de acuerdo con esos grupos de danza de esas señoritas que están adelante, porque lo que están haciendo es mostrándose a los demás simplemente. Y la adoración a Dios. Entonces, ¿qué están haciendo los que están allá? Mirando lo que hacen las demás, cuando lo que tenemos que estar haciendo es cerrando nuestros ojos, levantando nuestras manos y adorar a Dios. Y no podemos limitar, hermanos. No podemos limitar la danza a un grupo que esté adelante. Si cada persona ahí donde está puede alabar y dar un salto y glorificar al Señor como él o ella siente. No solo un grupo que está adelante. Y mire usted, vaya hacia la Biblia de Génesis, Apocalipsis y busque.
¿En qué parte de la Biblia dice que había grupos de danzarinas en la parte de adelante en el altar? Nunca lo va a encontrar, porque no hay. No era así la danza. No era así. No lo hay. Usted me va a decir a mí, pastora, pero en tal iglesia hay, en tal iglesia hay. A mí dígame en qué parte de la Biblia dice que eso está. El día que usted me muestre en una parte de la Biblia donde dice que habían grupos de danza allá adelante en la iglesia, yo se lo acepto. Y aquí hacemos un grupo de danza. Pero no hay, yo lo he leído y no hay. Por eso les digo a ustedes, lean la Biblia cada día, 3 capítulos diarios. Ustedes van a conocer y se van a dar cuenta qué cosas son de Dios, qué cosas Dios nos manda y qué cosas son simplemente modas. Porque todos nos equivocamos cuando no hemos leído toda la Biblia. Pero usted tiene que abrir los ojos. No es lo que yo quiero, no es lo que quieren mis hijos, no es lo que quieren mis padres, no es lo que quiere, ni lo que quiere su pastor. Yo puedo querer alguna cosa, pero no es ni lo que yo quiero, es lo que Dios quiere, lo que nosotros debemos hacer. Porque el momento en el que yo le digo a usted que usted haga lo que yo quiero, eso es manipulación. Eso es manipulación. Yo tengo que decirle a usted lo que dice la Biblia. Porque yo no tengo poder en mí misma. Yo soy una sierva de Dios al igual que ustedes. Pero el que tiene la autoridad es Dios. Y la autoridad de Dios la encontramos en su palabra. Entonces, empecemos a centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Oiga, y me dio pena antes ver eso y pensaba en este texto bíblico. Ahora, muchos padres que están accediendo a cosas con sus hijos. Pero yo le pregunto, ¿quién es su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Es su hijo? ¿Es su hija? ¿O es Dios? ¿Quién es su Dios? La necedad del pecador consiste en hacer al hombre dueño y señor de las cosas. Basa sus principios en sus propias opiniones en lugar de en las leyes de Dios. Mis principios, sus principios, mi norma de vida, su norma de vida debe estar basada en la palabra de Dios. No, pastor, es que a mí me gusta eso. Que le guste eso. Pero no es lo que nos gusta, es lo que dice la palabra de Dios. Así no nos guste. Amén. Porque Él es Dios y nosotros somos sus siervos. Él es Dios y nosotros tenemos que obedecer. Aquí nos habla de una persona que vive en un universo del que Él es el centro, en lugar del universo de que el centro es Dios. Esa es la persona que cae en la egolatría. Puede ser la adoración a sí mismo o puede ser la idolatría, una adoración a una persona, a un familiar o a alguna cosa. Puede ser la adoración a un bien. Hay gente que se aferra a un bien y esa es su adoración. En lugar de caminar con la mirada fija en Dios, no se mira nada más que a sí mismo. Y por no mirar por dónde ni a dónde va, cae. La raíz del pecado de la idolatría, hermanos, es el egoísmo. Cuando hay una persona idólatra, el idólatra no tiene en cuenta a Dios, sino a sí mismo. Amén. Y vamos a ver la tercera consecuencia de rechazar a Dios. Es deshonrar, es la deshonra y la destrucción de sus propios cuerpos. Romanos 1:24. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A ver, aquí estamos meditando en un pasaje bíblico que nos habla de las consecuencias de rechazar a Dios. Vemos que hay gente que ha conocido a Dios y lo han rechazado. La Biblia nos habla de que esto se llama apostasía. Cuando nosotros, conociendo a Dios, lo rechazamos. Y dice la palabra del Señor que la persona que conoce a Dios y lo rechaza y se aleja, su estado viene a ser peor que el de antes, porque ese espíritu malo que vivía en él se va y luego busca 7 espíritus peores y vuelve. Y si esa casa está vacía, o sea, no está con el señorío de Cristo, si esa casa no está con la llenura del Espíritu Santo, si esa persona no está buscando a Dios, viene no solo el espíritu malo que tenía, sino 7 peores, y su postrer estado viene a ser peor que el de antes. Eso es lo que quiere decir aquí en Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. A ver, revise por favor. Dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. La palabra concupiscencia viene de una palabra griega, epitimía. Esa palabra es clave en este pasaje bíblico. Le voy a decir la definición de algunos filósofos de aquel tiempo de esa palabra y también le voy a decir la definición actual. Tiene mucha relación. Aristóteles decía que epitimía era lanzarse tras el placer. Otro grupo de filósofos decía que era lanzarse tras un placer que desafía toda la razón. También lo llamaban un irracional lanzarse hacia lo que produce placer. Bueno, en las 3 conceptos vemos que epitimía tiene que ver con ¿qué? Con placer, ¿verdad? Entonces, el significado actual es que es el deseo apasionado de un placer prohibido. Es el deseo que hace cometer acciones vergonzosas. Es la manera de vivir de una persona que está tan inmersa en el mundo que ya no tiene a Dios en cuenta para nada. Eso es lo que quiere decir epitimía. Y aquí dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La concupiscencia tiene que ver con una entrega al placer, es el deseo que hace cometer acciones vergonzosas, de tal manera que ya el hombre no tiene en cuenta a Dios, o sea, hace lo que sea y ya no le importa nada, ya no le importa a Dios. Pero ¿qué quiere decir esto que encontramos aquí en el texto bíblico, versículo 24? Dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿Qué querrá decir? O sea que Dios los mandó a eso. ¿Será que eso es lo que quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir, hermanos? Dios los entregó a esa concupiscencia de sus corazones, a la inmundicia. Quiere decir, Dios le ha dado al hombre libre albedrío. Dígale que está a su lado, yo tengo libre albedrío. ¿Y sabe lo que es eso? Es la capacidad de decidir. Dígale, tú tienes la capacidad de decidir. Nadie puede decir que no tiene, todos tenemos libre albedrío. Dile, tú tienes la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Amén. Dios ha dado a los hombres el libre albedrío. Y ese libre albedrío que Dios se lo ha dado, se lo respeta.
se lo respeta. Si por mi libre albedrío yo decidiera no seguir al Señor, el Señor no me va a imponer que lo siga. Pero ¿qué voy a hacer yo eso sabiendo lo terrible que es vivir lejos de Dios? ¿Y qué voy a hacer eso sabiendo tanto amor que Dios ha tenido para mí? Pero tengo libre albedrío. Usted tiene libre albedrío. A usted nadie le obliga. Dios no nos obliga, porque eso no sería, o sea, Dios es Dios de amor. Si Él nos obligara, Él no nos amara, porque el amor no obliga a nadie. Dios nos ha dado libre albedrío y se lo respeta. No interfiere en el libre albedrío. Pero dice la palabra en Efesios 4:19 que los que se han abandonado a la lascivia le han rendido toda su voluntad. O sea, cuando uno se abandona en un pecado, uno rinde su voluntad a ese pecado y uno se convierte en esclavo de ese pecado. Por ejemplo, si una persona comete un acto de fornicación, de pronto antes de cometerlo la primera vez, está con temor o cosas por el estilo, pero el momento en el que cae, abre una puerta al diablo. Y ya el diablo si no se arrepiente, lo coge como su esclavo. Y va a seguir en eso y no va a poder liberarse, a menos que tome una decisión firme. Es igual, si es un acto de adulterio, es lo mismo. Y cualquier pecado, si es una adicción al alcohol, es lo mismo. Entonces su voluntad se somete a eso. Eso significa Dios los entregó a la inmundicia de su concupiscencia. La persona tuvo ese deseo, fue tras eso que deseó y se convirtió en un esclavo de eso, porque el pecado esclaviza y la paga del pecado para sus esclavos es la muerte. Hacia allá lo lleva, hacia la destrucción de su cuerpo y de su alma, porque el diablo no solo quiere destruir su cuerpo, él quiere llevarse su alma al infierno. Eso es lo que él quiere. La palabra del Señor también dice en el libro de Oseas 4:17, dice Dios, escúcheme lo que dice Dios, escuche. Usted puede leerlo en su casa si desea, anote la cita bíblica o ábralo rápido si lo encuentra. Oseas 4:17 dice, Efraín, cuando habla de Efraín se refiere a una tribu de Israel. No se refiere a una sola persona, se refiere a la tribu. Dice, Efraín se ha entregado a los ídolos. ¿Y sabe qué más dice? Ahí sigue un punto seguido y dice, déjalo. Déjalo. ¿Sí ven qué es lo que quiere decir esa frase cuando el apóstol Pablo dice, los ha entregado a la inmundicia, a la concupiscencia, todas esas cosas? Lo que quiere decir es, Dios nos ha dado libre albedrío y no es que lo entrega, sino que lo deja, que usted tome sus propias decisiones y que suframos las consecuencias de nuestras decisiones. Efraín se ha entregado a los ídolos, déjalo. Déjalo. Al hombre se le presenta una elección libre. Amén. Dios le permite escoger. Pero los hombres de los que habla el apóstol Pablo decidieron escoger volver la espalda a Dios después de que Él había enviado a su Hijo para dar su vida por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Déjalo. No es que lo deja porque lo deja. Dios lo ama. Dios espera que eso no continúe.
Pero ¿qué puede hacer un padre si su hijo le dice, ¿sabe qué, mamá, papá? Dame la herencia que me pertenece, yo me voy. Dice la Biblia que el padre del hijo pródigo le dio la herencia y se quedó sufriendo. Y esa es la figura del padre, esa figura que Jesús pone, esta parábola. Él está enseñándonos cómo es el amor del Padre. Nos ha dado la vida, nos da salud, nos da comida, nos da tantas cosas y nosotros le damos la espalda a Dios. Entonces el hombre le da la espalda a Dios. Y ese dolor que siente un padre cuando su hijo se le va, porque pone una distancia, marca una distancia, porque quiere hacer lo que le da la gana. Entonces ese dolor que siente ese padre, ese dolor es el que siente Dios. Cuando nosotros le decimos, Dios, chao, yo no quiero hacer tu voluntad, yo no quiero hacer lo que dice tu palabra, yo quiero hacer lo que yo digo. Yo seré de ahora en adelante mi Dios. Dios decide dejar al hombre que sufra las consecuencias de su pecado. Eso es lo que quiere decir cuando dice los ha entregado. O sea, quieren hacer eso, háganlo, pero tienen que sufrir las consecuencias de su pecado. Nosotros no podemos creer que podemos burlarnos de Dios. Por eso, hermano, cuando usted ve algo en el Facebook de algún hermano de la iglesia, que usted ve que es algo que está mal, no felicite, pues. ¿Cómo va a felicitar? Un acto de adulterio, un acto de fornicación, un chisme, una falta de congregarse. Ay, te felicito. No, pues, hermano, nosotros tenemos más bien que enseñarles con amor lo que está mal. Lo que está mal. No, te felicito. Un bailecito ahí, dizque con música cristiana, pero un baile mundano. Te felicito. Entonces nosotros también estamos participando de eso. No, hermanos, ya nosotros tenemos que abrir bien los ojos. Y a lo malo, llamarle malo. Mejor no escriba nada. Tampoco haga quedar mal a las personas. Coja a las personas solas. Porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando Pablo dice que Dios entregó a los hombres a la inmundicia, no está diciendo que Dios tiene iras contra ese hombre. Dios quiere el arrepentimiento de ese hombre. Dios tiene un anhelo de que ese hombre, que esa mujer regrese. Sin embargo, en esta frase que nosotros leemos, nosotros sí podemos entender que en la desobediencia trae consecuencias. Trae consecuencias. Como les dije hace un momento, cuanto más se comete una mala acción, más fácil resulta cometerla. Entonces se vuelve la persona esclavo del pecado, atrayendo el castigo para sí mismo. No es que Dios lo deja, lo abandona y quiere castigarlo. Nosotros cuando desobedecemos, nosotros nos vamos, nosotros nos soltamos. No es que Dios nos suelta, nosotros soltamos la mano de Dios y nos vamos. Y nos va a tocar sufrir las consecuencias. Nos toca sufrir las consecuencias. Lo más terrible del pecado es su poder para engendrar pecado. Oiga, esto es terrible. Lo más terrible del pecado es su poder para engendrar pecado, porque un pecado trae otro pecado. Y ese otro pecado trae otro pecado. Y es una cadena, de tal manera que usted ya se ve atado al pecado. Había una frase que los judíos repetían siempre respecto a eso. Dice: el que se esfuerza por mantenerse puro recibe poder para hacerlo. Y el que se atreve a abrir la puerta a la impureza acaba por encontrarla siempre abierta.
La terrible responsabilidad del libre albedrío, hermanos, es que puede usarse de tal manera que al final se pierde y se llega a ser esclavo del pecado, abandonado al mal. Yo sí les hablé en alguna ocasión sobre una hermana que yo conocí y que le gustaba andar haciendo ciertas estafas. Bueno, como no era como un estafador de esos de grandes cantidades, pero sí hacía sus estafas por ahí de 20, de 30 dólares. Igual son estafas. Después de algunos años yo la vi a esta persona totalmente mal. No se arrepintió de su pecado y llegó a caer en un estado de locura, de demencia. Nosotros no debemos burlarnos del Señor, hermanos. El otro día hablaba con una hermana que anda mal, totalmente mal. Y me dice, estoy bien, pastora. Ay, Dios mío, estoy bien, me dice. Yo sí le dije, ¿cómo vas a estar bien con lo que has hecho, hermana? No, yo estoy muy bien. Cómo el pecado ciega a la gente, ciega a las personas. En el pecado hay siempre una mentira, porque el pecador cree que aquello le va a hacer feliz. Y al final, lo que pasa es que le arruina la vida, tanto la propia como la ajena, en este mundo y en el venidero. ¿Y por qué le digo la propia como la ajena? Porque la gente que se aleja de Dios no solo arruina su vida, sino que arruina a su familia también. Arruina a su esposo, arruina a su esposa, arruina a sus padres y arruina a sus hijos. Todos creen que va bien, que va a ser feliz, que todo eso es la mentira más grande del diablo. Los hombres no pueden rechazar a Dios sin sufrir las consecuencias, hermano. No podemos decir, yo hago lo que me da la gana y no sufrir consecuencias. Se sufren las consecuencias. En el tiempo que Pablo escribió, hubo un cierto escritor que habló acerca de uno de los hombres que vivía lejos de Dios, pero fue considerado como uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, Julio César. Era considerado un gran hombre de los últimos tiempos. Sin embargo, fuentes contemporáneas confirman que cierta persona, cierto escritor de su tiempo, dijo esto: Julio César era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Y era considerado un gran hombre, conocido y tantas cosas, pero rechazó a Dios. El rechazo a Dios trae decadencia en la vida moral. El rechazo a Dios trae destrucción a la familia. Puede lograr muchas cosas, pero en algún área su vida estará destruida. Amén. El pecado trae total desintegración moral y espiritual. Hermanos, estos hombres de los que nos habla el libro de Romanos conocieron la verdad de Dios, pero no permitieron que ésta obrara en sus vidas. Nosotros conocemos la verdad de Dios, tenemos que permitir que esa verdad obre en nuestras vidas. Estos hombres la suprimieron a fin de vivir sus vidas a su gusto y a todo placer, no siendo redarguidos por la verdad de Dios. Es que el placer gusta, en especial si no conoce a Dios, si no ha experimentado el poder de Dios. La gente se va tras los placeres del mundo.
El resultado fue el rechazo de la verdad y luego cambiaron la verdad por la mentira. Mire, cambian la verdad por la mentira. Dicen, todo está bien, que iba a estar bien, según lo que dice la Biblia. Si anda en pecado, no está bien. Amén. Cambiaron la verdad por la mentira. Al fin, el hombre abandonó la verdad a tal grado que llegó a ser como bestia en su manera de pensar y de vivir. Así pasó con esta gente del libro de Romanos. Dios permitió que los hombres siguieran este camino, pero era para que aprendieran de las consecuencias desastrosas del camino de pecado y se volvieran hacia Él. No es que Dios entrega, es que Dios permite. No es que Dios nos manda y nos deja ahí. Dios no quiere que estemos ahí. Pero si nosotros decidimos. Si un padre cuando ya su hijo está adulto no puede. Yo vi el otro día por televisión una señora quería proteger a su hija, toda madre. Yo siempre admiro y aprecio el amor de una madre. No es totalmente como el amor de Dios, porque Dios nos ama más, pero en la Biblia se compara el amor de Dios con el de una madre. Por evitar que su hija se vaya a destruir más en las drogas, la amarró a la pata de su cama con una cadena y le puso candado. Mire, todas las cosas que somos capaces de hacer por ayudar a una persona. Dios no nos va a hacer eso. Dios no nos va a amarrar para que no hagamos lo que está mal. Eso no es el libre albedrío. Dios nos ha dado libre albedrío. Usted decide. Amén. Usted decide. Nosotros decidimos. ¿Obedecemos a Dios? ¿O nos volvemos ególatras? ¿O nos volvemos idólatras? Porque el que no adora a Dios como Dios manda, adora lo creado. Amén. Isaías 19:22 dice, y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. ¿Qué quiere decir eso? Las consecuencias del pecado no son para destrucción, son para que la gente se arrepienta y busque a Dios. Amén. No sé si que aquí habrá alguien que ha estado rechazando a Dios durante algún tiempo. No sé si aquí hay alguien que se ha vuelto una persona que cree que su razonamiento es mejor que la palabra de Dios. Si aquí hay alguien que piensa que todo lo que hace está bien y está muy lejos de lo que dice la Biblia. Las consecuencias de rechazar a Dios son terribles, hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude a mantenernos en la obediencia a su palabra. Y si aquí hay alguna persona que nos visita por primera vez o que ha estado pasando por una situación de rechazo a Dios, esta es la noche, este es el momento de pedirle perdón y de decirle que Él nos ayude. Amén. Y de volvernos a Dios, ya no más darle la espalda, ya no más irnos lejos de Él, sino decirle, ese libre albedrío que tú me has dado, yo lo voy a utilizar para seguirte. Yo voy a decidir seguirte. Y no me voy a destruir más, sino que más bien mi vida va a ser edificada en ti, Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Incline su rostro. Si hay alguien así en esta noche que ha estado, cierra sus ojitos, oremos. Si hay alguien aquí que ha estado rechazando a Dios durante algún tiempo y que en esta noche quiere decir, ya no más, Señor, yo no quiero vivir más rechazándote, sino que quiero vivir cerca de ti. ¿Puede levantar su mano derecha así conmigo? Quiero orar por usted. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiere decirle así al Señor? Yo quiero, Señor, pedirte que me perdones. Amén. Ahí donde usted está, repita esta oración conmigo. Cierre sus ojitos y dígale, Señor, en esta noche yo te pido que me perdones
por haberte rechazado, por haberte dado la espalda y hacer mi voluntad en mi vida. Yo te pido que tú seas obrando en mi ser, perdonando mis pecados, perdonando mi alejamiento de ti y llenándome con tu Espíritu Santo para vivir una vida agradable en tu presencia. Guárdame, Señor, y ayúdame a no vivir adorando ídolos, ni tampoco en una egolatría, sino a vivir cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, todos juntos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Hemos estudiado, Señor, la carta de Pablo a los romanos. Estamos estudiando ese libro. Gracias, Señor, por las cosas que podemos entender ahí. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a reflexionar. Ayúdanos, Señor. Aquí habemos líderes, pastores. Quizás en nuestras congregaciones haya gente que nos pinten algunas cosas bonitas, pero que nosotros sabemos bíblicamente qué cosas vienen de ti y qué cosas no vienen de ti. Ayúdanos, Señor, para poder poner en orden, Padre. Dios mío, ayúdanos para que no nos dejemos llevar por las modas. Señor, qué tristeza que da ver cómo poco a poco hay mucha gente cristiana que se está volviendo al mundo en prácticas mundanas. Pero es como el enemigo ha ido introduciendo en la iglesia ciertas prácticas para engañarlos y luego terminar, Dios mío, en cosas del mundo totalmente. Yo te ruego, Padre, que tú nos perdones y que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad en todo momento. Señor, nosotros podemos equivocarnos porque somos seres humanos, pero tu palabra no se equivoca. Y cuando nosotros oramos y estudiamos la Biblia cada día, yo sé que tú nos vas a dirigir, Señor, para mantener en nuestras iglesias la doctrina correcta. Para en nuestras iglesias, Señor, buscar la llenura de tu Espíritu Santo. Pero la llenura verdadera, Señor, que lleve a un cambio de vida, que lleve, Señor, a una vivencia práctica, a vivir el fruto de tu Espíritu Santo y no una vida de hipocresía, Señor, que somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Señor, yo te pido que a este grupo de pastores que estamos aquí, tú nos des autoridad, Señor. Yo te pido que quites todo temor que pueda haber en cualquier corazón, Dios mío, porque el que nos ha llamado al ministerio eres tú, Señor. Y a ti no te agrada, Padre, que nosotros hagamos cosas que tú no nos has mandado a hacer en las iglesias. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Tu palabra dice: id y haced discípulos. Ayúdanos a centrarnos en discipular a la gente. Ayúdanos a centrarnos en predicar tu palabra. Y a los que no les gusta, que no les guste y que vayan por otro lado. Que podamos ser firmes y fuertes en nuestra posición, Señor. Por favor, Padre, danos sabiduría, Señor, para guiar a las congregaciones. Aquí estamos tus siervos que queremos, Dios mío, poner en práctica tu palabra. Tú nos mandaste a nosotros a predicar tu palabra, a enseñarle al pueblo cómo debe de vivir y cómo debe de andar. Un día nos vas a llamar la atención por eso. Señor, ayúdanos, Padre.
para enseñar tu palabra como tú la mandas, Señor. En el nombre de Jesús. Yo sé que hay textos que son fuertes. Yo sé que hay textos en el libro de Romanos que son tan fuertes. Pero es tu palabra, Señor. Y todo tu consejo debe ser predicado con amor. Ayúdanos, mi Dios. Y bendice las iglesias filiales. Bendice con la bendición de que haya muchas personas convertidas, consagradas de verdad a ti, Señor. Gente que haga un cambio en su vida, en su familia, en su sector. Que sean lumbreras en cada lugar en donde están. Que cada familia convertida en nuestras iglesias sea una luz en su barrio, en el nombre de Jesús. Que no se contaminen con el mundo, Señor, sino que puedan vivir en santidad y obediencia. Y eso contagie el barrio, el sector en donde estamos, Señor. Ayúdanos a ser una luz y ayúdanos a ser la sal de esta tierra. Que todas las familias de las iglesias filiales seamos sal y luz de la tierra. En el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor. Bendícenos con una palabra fresca, refrescante, con una palabra poderosa cada vez que nos paramos a predicar en el altar. Bendice y recompensa el esfuerzo de cada pastor que dedica horas a estudiar tu palabra para enseñarla a tu pueblo. Ayúdanos a ser responsables con esto que tú nos has mandado a hacer. Tu palabra dice: te encarezco delante de Dios y de los hombres que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice tu palabra. Ayúdanos a ser esos pastores conforme a tu corazón. Aunque tengamos muchas limitaciones, Señor, ayúdanos a hacerlo como a ti te agrada, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Envía un avivamiento, Señor, en nuestras iglesias, en las iglesias filiales, en esta iglesia, en la iglesia central. Envía un avivamiento, Señor. Un despertar espiritual que viene de ti. De la predicación de tu palabra pura, sin adulteraciones, Señor, sin aumentarle ni quitarle. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.